empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, en cada calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el pastor consejero de familia Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza, La Unión. Y hoy, un día más, damos gracias a Él, porque gracias a Él, tú y yo, nuestra familia, nuestra casa, nuestro matrimonio y nuestro hogar están en sus manos. Bienvenidos, bienvenidas a todos aquellos que cada 8 días, todos los sábados, a las 3:30 de la tarde, por el canal 8 comunitario y por YouTube Noticias La Unión, estamos llevando un mensaje de aliento, de fuerza, de fortalecimiento en el crecimiento y en el desarrollo familiar. Quiero preguntarte allá donde tú estás, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? ¿Qué estás haciendo? Invirtiendo día a día semillas de amor, de fe y de esperanza para que un día se conviertan en un gran fruto. Que allá donde nos están viendo o escuchando por los diferentes medios de comunicación, podamos abrir este corazón y poder ser sensibles a lo que queremos aprender. Nuestro objetivo principal es hacer de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Y juntos, de la mano de Dios, lo vamos a poder lograr. Entonces, es entender lo que vamos a estar desarrollando dentro del crecimiento y el fortalecimiento. Hoy vamos a estar hablando y vamos a estar compartiendo sobre la desintegración familiar. ¿Cuáles son las roturas? ¿Qué es lo que hace que hoy estamos viendo tantos causantes de conflicto, de separación, de divorcio, de muertes a nivel de una relación de pareja? ¿Cómo hoy el hogar ha venido expirando y haciendo perder la esencia de los fundamentos donde debe estar bien firme? Así que prepara tu corazón y juntos lo vamos a poder lograr. Dentro de las prioridades de construir familias, nosotros invertimos y trabajamos es el ser. ¿Por qué no el hacer? Porque primero es el ser y después el hacer. Y eso determina mi crecimiento y mi fortalecimiento para nosotros poder entender. Entonces, si vamos a hablar de desintegración familiar, vamos a mirar las posibilidades, cómo también podemos enmendar y fortalecer para que no siga sucediendo este tipo de desintegración, de rompimiento y de degradación familiar. Cuando definimos la palabra desintegración familiar, estamos hablando que es el rompimiento de la unidad familiar. Ese rompimiento de la unidad familiar en la que uno o varios miembros dejan de hacer y desempeñar adecuadamente las obligaciones que a cada uno le tocó. Miremos el enfoque.
¿Cómo está constituido una familia? Papá, mamá e hijos. Juntos conforman un núcleo familiar. Por eso hoy estamos llamados tú y yo a fortalecer todos esos lazos de relación para que esa bendición no se eche a perder, ni tengamos de qué en un mañana de qué arrepentirnos por no haber invertido. Todo ese rompimiento de divorcio, de separación, de muerte y de otros causantes que voy a estar compartiendo es cómo ayudarte en tu corazón para que cuando venga una situación de ello, tú puedas salir adelante. Vamos a mirar algo. ¿Qué vamos a mirar? La rotura de una familia trae aflicción y esa aflicción se puede convertir y puede provocar una sensación de angustia, de desorientación, de pérdida y de fracaso personal. Observa estas 4 condiciones: angustia, desorientación, pérdida y fracaso personal. Cuando yo no puedo enfrentar una situación de estas, yo corro un riesgo. Y ese riesgo es de no disfrutar y valorar la vida. Y es lo que yo quiero que tú y yo entendamos en la posición que nos tocó para poder cumplir y hacer lo que tenemos que hacer y decir. Yo no sé cómo está tu casa allá donde tú estás. Tal vez en estos momentos estás pasando momentos de crisis. Tal vez en estos momentos perdiste un ser querido. Se fue alguien muy cercano de tu casa para otro lugar. O tal vez en estos momentos tienes dolor en tu corazón porque hay un rompimiento en el amor. Esto es lo que queremos fortalecer en la responsabilidad tan grande que nos tocó a nosotros como papás y como mamás. Si somos íntegros en todo el sentido de la palabra, entonces vamos a poder fortalecer en lo que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a entender? Que la desintegración familiar constituye una de las tensiones en los seres humanos mayores que puede experimentar el ser humano. Nadie está preparado para pasar una crisis. ¿Qué queremos nosotros a través de este programa? Ayudarte a fortalecer para que tú puedas entender en todo lo que vamos a hacer. ¿Qué implica? Una rotura, donde esa rotura acaba con las metas familiares y originales que pretendían al contraer en el día del matrimonio. Por encima de cualquier adversidad está la relación. Y esa relación es la que me va a ayudar a entenderme como persona quién soy yo. Por eso yo quiero hablarte al alma, a tu corazón. Unos dirán, pero ya no hay nada que hacer. Listo, hubo un rompimiento en la relación, pero cuántas heridas de enfermedad, de dolor, de angustia quedaron en el corazón. Si quieres que entre todos los consejos que quiero darte, porque ese es mi propósito, es que tú no puedes iniciar una relación nuevamente amorosa si vienes de fracasar y de tener heridas en tu corazón. Tú tienes que esperar, tienes que confiar para poder restaurar y sanar las heridas que te están deteriorando. Miremos dentro del enfoque familiar qué hace la desintegración. Y hay 3 frentes. Esos 3 frentes se constituyen en formas. ¿Cuáles son? El abandono voluntario, el abandono involuntario y la desintegración familiar incompleta. Esas 3 formas forman unos tipos. Y esos tipos de formas son divorcio, separación, emigración, enfermedad terminal, muerte y responsabilidad legal.
Al constituir todo esto en parte de lo que estamos haciendo, entonces yo tengo que tener claridad en cómo fortalecer para poder ser la solución y no ser la desintegración a la pareja. Quiero que hagamos un ejercicio. En el núcleo familiar, ¿cómo están fortaleciendo la integridad de papás, de mamás e hijos? ¿Cómo podemos fortalecer para que no haya una desintegración familiar? Hoy en día, por donde lo miremos, escuchamos, vemos cómo hay rompimiento de muchos causantes a nivel de familia. Y nuestro propósito es fortalecer la relación en el ámbito personal, familiar y hogar para que pueda haber una familia conforme al propósito de Dios. Entonces, miremos uno de las formas, el abandono voluntario. Tal vez en algún momento algunos de los padres decidió dejar el hogar y tendrá muchas razones, muchos causantes, pero quiero que pienses allá donde tú estás. ¿Será que los causantes de separación podrían ser divorcio, separación, emigración, abandono total, abandono parcial? Miremos en el entorno, en lo que puede producir ese abandono voluntario. O sea que yo fui el que decidí. Y tú podrás tener todas las razones. ¿Qué hace y cómo se enfoca el divorcio y la separación cuando hay un rompimiento de rotura en medio de una relación? Comenzamos por la disolución del vínculo legal y emocional que unía una pareja y comienzan por el distanciamiento físico y cada uno camina por su camino que debe de caminar. El efecto de ese divorcio y separación tiene algunos causantes y esos causantes son incompatibilidad de caracteres. Sepamos y entendamos, todos pensamos diferentes, actuamos diferentes. ¿Qué produce? La infidelidad. Todo esto trae problemas económicos, abandono injustificado del hogar, problemas sexuales, violencia intrafamiliar, adicciones, la condenación de uno de los esposos de pronto a una pena criminal, a injurias graves cometidas por uno de los cónyuges hacia su pareja o hacia sus hijos y sobre todo de aquellas enfermedades de infecciones de transmisión sexual. Quiero que miremos esto. Dentro de esas 10 cualidades que trae un divorcio y una separación, de pronto tú, ¿cuál crees que fue el rompimiento de la desintegración familiar que desintegró a tu familia? Una de las cosas de nosotros los seres humanos es que a nosotros nos cuesta reconocer nuestros errores y vemos más los errores de los demás menos que los míos. Dentro del fortalecimiento familiar, para poder integrar una familia, yo tengo que decir, bueno, este fue el causante, pero esta va a ser la solución para que ese causante no deteriore y no acabe y no destruya la familia. Si miramos esos 10 causantes a los cuales yo te estoy hablando, eso va a determinar lo que yo soy. Y eso determina, en todos esos causantes, podrás tú tener todas las razones, pero una enfermedad mal curada produce cáncer de por vida. Así nos pasa en el corazón. Todos nosotros tenemos una debilidad. ¿Y qué queremos ayudar en construyendo familias sanas? Que esa debilidad se convierta en fortaleza. ¿Quién es el responsable? Tú, yo
y todos nosotros. Porque, ¿cómo hablar de sanidad donde hay heridas? ¿Cómo hablar del perdón donde no hay amor? Si ves la posición a lo que yo te quiero mostrar. Entonces, que nosotros podamos definir y restablecer, bueno, ¿cuál fue el causante? ¿Qué fue lo que se interpuso para que se deteriorara mi relación con mi cónyuge a nivel familiar, personal, que no me ha dejado crecer? Como segundo plano, en la desintegración familiar, viene uno de los factores que está sucediendo y pasando en estos tiempos en Colombia y en el mundo entero, y es la emigración. ¿Cómo se fundamenta? Esta consiste en dejar el lugar de origen para establecer en otro país o estar en otra región. El solo hecho de un miembro activo de la familia salir y ser emigrante e ir a otro lugar, eso implica una necesidad de dónde salió. Si yo dejo la prioridad, por eso en el poder absoluto de la vida es, primero Dios, segundo es la familia. Y eso es un legado que yo te quiero dejar a ti. Invierte en tu casa, invierte en tu familia. Esa es la razón de nuestro vivir. ¿Cuáles son entonces algunos causantes que hacen o que permiten la emigración? Los problemas económicos, la inseguridad. Todo esto, dentro de la desintegración familiar, uno ve unos causantes. Y esos causantes son el efecto de lo que están deteriorando a una persona. Hay una posición, y esa posición es el abandono involuntario. Hoy muchos no quieren salir, pero la vida les obliga a salir por muchas razones. Tal vez alguno de tus padres hoy se encuentra ausente. Tal vez le tocó tomar una decisión dentro de lo que tiene que enfrentar en la vida y vemos algunos causantes. Tal vez enfermedad, una enfermedad que es terminal, tal vez la muerte, tal vez una responsabilidad legal. Todos esos causantes son los que generan una separación y un rompimiento en una desintegración. Porque así como lo vamos a ver dentro del campo global, tanto social, familiar, emigración, personal, y cuando hablemos de los conflictos en medio de la relación. Miremos entonces cómo sería el abandono involuntario. Cuando es causante por una enfermedad terminal. Hablamos de la desintegración familiar por una enfermedad cuando esa persona, por su enfermedad, debe de pasar la mayor parte de su tiempo y de su vida en un hospital. Tú sabes lo que produce la falta, la ausencia de esa persona en su casa por el solo hecho de estar en un hospital. No es fácil, porque, bueno, a Dios gracias que todavía no he pasado por ello, pero uno escucha a muchas personas de 1, 2 meses en una UCI, 3 meses. Tú sabes el efecto que produce por el efecto de la enfermedad que está pasando en esos momentos. El solo hecho de que esa persona íntegra, que es parte de la familia, no esté dentro del núcleo familiar, eso produce un efecto en el corazón de los dolientes que están en esos momentos. Como segundo plano, tendríamos que hablar de la muerte. La muerte es la separación del alma del cuerpo, donde el cuerpo deja de vivir, pero el espíritu de alma regresa a donde estábamos en un día. Y esa enfermedad se convierte en muerte. La muerte
es uno o de los más miembros de la familia que desintegra una familia familiar y que es lo más doloroso y triste que se produce en una familia. Ninguno de nosotros está preparado para morir. Ni tú y yo sabemos el día y la hora. Pero yo sí quisiera hacer un paréntesis en este momento. Sí, allá donde tú estás, amigo, amiga, tú estás preparado para morir. ¿Por qué hago la pregunta? ¿Estamos en paz con Dios, conmigo mismo y con los demás? Si yo tomo una decisión en vida, a sabiendo que voy a morir, no sabiendo el día ni la hora, pero si yo tengo el momento oportuno para enderezar, para cuidar, para integrar y para sobrellevar todo este tipo de cosas que pueden suceder a mi alrededor, yo voy a tener una paz. Y esa paz va a producir un efecto de felicidad que usted va a poder decir, gracias a Dios, yo estoy en paz con Él, conmigo mismo y con los demás. No esperemos a que una persona muera para decirle que le amas, para que le digas perdóname. No, escúchame. Es en vida, es en vida donde yo tengo que expresar lo que hay en mi corazón. Es hoy, porque no sabemos si el mañana vendrá. En ese abandono involuntario viene un punto y es la responsabilidad legal. ¿Qué es y cómo podemos determinar una responsabilidad legal? Mira, la desintegración familiar causada por la responsabilidad legal se refiere a la ausencia de un miembro de la familia de forma obligatoria por un causante legal. ¿Qué hizo? No sé. Pero cuando esa persona es llevada para echar a perder lo que tenía, tal vez porque hizo algo malo, tal vez porque el causante de la vida fue que le llevara a cometer algo que iba en contra de su vida e hizo algo en contra de la justicia. Esa desintegración familiar incompleta determina que son familias que a pesar de estar juntas van a tener unas relaciones conflictivas y van a estar deteriorados en todos los momentos, dando entre ellos mismos pie y origen a los resentimientos, a los temores, a las fricciones y problemas permanentes por el causante que sea. ¿Cuántos se necesitan para pelear? Dos. Esa desintegración familiar incompleta determina en la pareja lo que ellos son. Entonces, basado en esa introducción, se encuentran ambos alejados emocionalmente con los demás integrantes de la familia. ¿Por qué? Porque después del causante del problema, cada uno va a estar en diferente lugar. Son incapaces de planear juntos y realizar una actividad en común. Estoy hablando de la desintegridad familiar incompleta. No saben, como número dos, no saben resolver problemas familiares. Número tres, no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia. A nivel familiar, hemos estado hablando por muchos lados sobre la responsabilidad que tenemos en la comunicación y en el diálogo. ¿Quién es el más bueno para hablar de la comunicación y el diálogo? Antes de una disolución, yo tengo que sentarme a enfrentar lo que está sucediendo, porque eso va a determinar lo que yo soy y que hoy no queremos seguir viendo parejas, matrimonios, familias desintegradas. Van a haber causantes de momentos donde vamos a tener que enderezar el caminar.
Pero quiero que entendamos hoy en Construyendo Familias Sanas, cuál es mi papel y el rol que me tocó para poder desempeñar como debo de hacer. Hay algunas consecuencias que trae la desintegración familiar. Y esa desintegración, ¿con quién comienza? Primero conmigo. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el causante? ¿Y cómo lo vamos a ver? La desintegración familiar generalizada a nivel global, tenemos que tener algunas partituras. ¿Cuáles son? Esas consecuencias en nosotros los padres, en nosotros los adultos, se van a reflejar en el entorno en los que están a nuestro alrededor. Mira, yo no sé si te ha tocado ver o escuchar, o tal vez es tu caso, pero cuando una pareja se desintegra, sin justificar la razón que sea, los primeros afectados son los hijos. Y llega ese paradigma a poder decir, bueno, ¿con quién se va? ¿Con él o con ella? Miremos esas consecuencias. Un temor y una preocupación con respecto al futuro de lo que va a ser. Una mala decisión hoy me va a acarrear para un mañana una falta de vida. Por eso hay que saber tomar buenas decisiones. Que Dios nos añade día a día, en este día, sabiduría y dominio propio para poder enfrentar esa decisión. Otra consecuencia, produce inseguridad al respecto a la posibilidad de reconstruir una nueva vida. El que se sana de adentro hacia afuera se reconstruye para mostrar afuera lo que es por dentro. Otra consecuencia, cuando el ser humano le tiene miedo a la soledad. Hoy hay personas que viven solos, solas. Les cuesta vivir en unidad, en armonía con otras personas. Y hay un dicho popular que dice, cada uno es responsable de su vida y se labra su camino. Y es verdad. Entonces podemos definir que cada uno de nosotros estamos hoy es porque un día lo decidimos, pero que lo que tú decidas hoy te va a garantizar el mañana lo que tú vas a hacer. Otra consecuencia, la ansiedad, la tristeza o la depresión son enfermedades del cuerpo que son generadas por no tener control y por no saber enfrentar el problema como tal. Tú estás. ¿Qué estás haciendo tú para manejar la ansiedad, la tristeza o la depresión? Alguien dijo un día, de algo nos tenemos que enfermar. Sí, es verdad, pero hay enfermedades buscadas. Si yo determino cuál va a ser esa enfermedad, yo tengo que saber qué ser elocuente y determinar en esas consecuencias lo que va a traer. Ahora, ¿qué hace esa desintegración familiar? En las consecuencias de los hijos, que es el primer factor prioritario, y es donde yo quiero dejar un signo de interrogación hoy en esta charla. El fruto de la relación de una pareja son los hijos. Y ese es el amor reflejado que gracias a Dios, Dios nos ha dado a través de esos hijos. Esas consecuencias en los hijos, ellos reaccionan así, se sienten desprotegidos, se sienten frustrados y furiosos y solos porque se echó a perder el plan familiar que había para esa casa. ¿Qué producen? Se sienten y se encuentran ansiosos y deprimidos. ¿Qué efectos traen? Padecen cambios bruscos en las emociones y por eso a veces los vemos alegres, tristes y enojados, porque no tienen una claridad de vida.
disminuyen el rendimiento escolar, se culpan de la situación, sufren de insomnio y de otros trastornos en la forma de vivir y en el sueño que esto produce. Se quejan de un agotamiento físico, padecen de hiporesia y malestares estomacales y, una de las tantas cosas, descuidan el aseo personal. Ahora, todas estas consecuencias por el efecto de un rompimiento de un papá, de una mamá, son causantes que determinan. Mira, yo no puedo obligar a ninguna pareja que esté junta, pero si Dios te permitió que estés al lado de esa persona, es por algo. En conclusión, en esta primera parte, ¿qué queremos fortalecer? ¿Cómo reconstruir hoy, con la ayuda de Dios? Y si es la voluntad de Dios, ofrecernos también nosotros para ayudar a fortalecer la relación de tu pareja, de tu matrimonio y de tu hogar. Pero que hoy podamos decir, voy a reconstruir y voy a fundamentar para poder crecer y fortalecerme y tenerle plenitud en lo que yo soy. Vale la pena, porque estamos construyendo familias sanas para el mañana. Seguimos una vez más construyendo familias sanas para el mañana, donde hoy estamos en el fortalecimiento familiar para enfrentar, confrontar y ayudar a la desintegración familiar. Estamos viendo y vimos en primera instancia los causantes y los efectos que producen una desintegración y qué causantes traería para un mañana. En la vida cotidiana nos toca enfrentar situaciones de divorcio, de separación, de enfermedad, de muerte, y que todo esto es causante del producto de algo que pudo haber sucedido dentro de la vida. Miremos dentro de ese abono qué podemos hacer y cuáles son las consecuencias a nivel de los padres. Vimos en primera instancia las consecuencias que traen los hijos. 10 causantes que deterioran y son causantes de dañar el corazón de un hijo por la irresponsabilidad de un padre o una madre, sea cual sea la razón. Como segunda instancia es mirar cuáles son entonces las consecuencias que trae esa rotura en los padres. Porque así como lo hay a nivel de hijos, también hay de padres. Miremos, la baja autoestima, ya que se sienten rechazados o fracasados porque no se cumplió la meta que estaba lograda un día. ¿Dónde cabe? Donde un día se dijeron te amo y después, al final de los tiempos, se odian. Mira el causante que estamos haciendo. ¿Cuál sería otra consecuencia? Ambos se sienten culpables por no haber mantenido una familia unida por los daños y consecuencias que traen hacia los hijos. Alguien dijo un día, pero es que yo no tengo por qué aguantar y soportar la vida que esa persona me está dando. Y es verdad. Pero para eso necesitamos una intervención, número 1, de Dios. Número 2, de personas idóneas que ayuden a fortalecer la relación para que no haya ese efecto de destrucción a nivel de la pareja. Otra consecuencia a nivel de los padres es que ambos pierden la identidad familiar. Cuando tú pierdes la posición de papá, los hijos ya no te ven como papá. O al contrario, cuando tú pierdes la posición como mamá, tus hijos ya no te ven como mamá. Una cosa es el título que decir de membresía, este es mi papá, este es mi mamá, pero no viven conforme a una disciplina formada en la familia.
Otra consecuencia, el enojo hacia la pareja y deseos de venganza y de muerte. Lo estamos viendo hoy. ¿Cuántos hombres están golpeando a sus mujeres, a sus esposas? Las están matando. ¿Cierto que estamos viendo todo eso? Todo eso, por eso nosotros queremos, en un buen cimiento de la relación familiar, poder tener claridad en lo que vamos a hacer. Otra consecuencia, tener un alivio por el fin de las discusiones. Todo no es problema, tenemos que ser la solución al problema. Y otra consecuencia, tener una confusión acerca de cuál fue la mejor decisión. Yo siempre lo voy a decir, nosotros los seres humanos, todos nosotros nos equivocamos. Nosotros no somos perfectos, tenemos errores, tenemos fallas. Que Dios ponga a nuestro alrededor personas idóneas que nos ayuden a fortalecernos y a crecer para ser la solución y no ser un problema más del problema. Cuando hay un abandono voluntario, esto repercute y trae unas consecuencias en los hijos. Hay hijos que lo han expresado, que se sienten culpables por la separación de los padres. Hay hijos que se avergüenzan frente a sus amigos por lo que está sucediendo o pasó a nivel de la relación de sus padres. ¿Por qué? Porque todo esto produce el efecto de resentimientos, de dolor, de tristeza, y es tanto. No se asuste cuando usted escuche a un hijo o a una hija decir, ¿yo para qué nací en esta familia? Miremos la descompensación familiar a nivel del núcleo familiar. Los causantes, lo que trae el efecto, cómo se destruye y cómo se acaba una familia. Todo este margen va a producir otras cosas en las consecuencias de los hijos. Desvalorizan la posición del padre y se convierten en víctima porque van a autojustificar. Si así es mi papá, así soy yo. Y eso no se puede hacer. Continuamente se van a estar preguntando cuándo volverá a estar la familia junta. Todos estos efectos del abandono involuntario autojustifican y determinan lo que yo soy. Por decir, el efecto de las consecuencias siempre van a ser para bien o para mal. ¿Por qué lo digo para bien o para mal? Porque cada uno decide lo que va a decidir. Los sentimientos diversos, la angustia, el dolor, la soledad, la sensación y la tristeza del abandono traen desesperación e impotencia y muchas otras cosas más. Cuando yo autojustifico mi condición de no saber vivir, esto se reproduce en algo. Una de las cosas que te quiero aconsejar hoy, como consejero de familia, aprende a tener confianza en ti mismo. Eso es uno de los factores que están destruyendo y acabando una relación. Por falta de no tener confianza en nosotros mismos, estamos echando a perder muchas cosas y eso trae otras consecuencias que nos va a traer una enfermedad terminal o muerte. Entonces, todas estas consecuencias traerán una culpabilidad de dejar la familia. Cuando un ser querido parte de esta tierra, vienen unos cambios inesperados a nivel de familia. Cuando un ser ya no está, hay que implementar nuevamente un plan de trabajo, pero en unidad familiar para que no haya esa desintegración. En esta vida estamos de paso.
Hoy estamos, mañana no sabemos si estamos. El coraje contra lo que se cree o por el causante de la desintegración familiar, eso trae una desprotección familiar. Y ello trae frecuentemente el usted escuchar muchas personas que dicen, es que yo me fui de la casa, es que yo me quiero ir de la casa. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la base? Hijos e hijas que me están viendo, que me están escuchando, salgan de la casa, pero en el tiempo de Dios y con la bendición de los padres. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Si salimos en bendición, vamos a estar más en bendición. Nosotros los padres tenemos que entrar a reflexionar, a mirar las etapas de temprana edad. ¿Cuántos chicos, adolescentes, se nos van hoy de la casa porque no soportan, porque no hay una disciplina, porque no hay un orden? Y quiero decirte a ti, hijo o hija, mientras que tú vivas en el vínculo familiar, bajo la estructura de un papá y de una mamá en una casa, tú debes de cumplir la disciplina y el orden que hay dentro de esa casa. Porque eso es parte de la formación integral de lo que estamos construyendo para que no siga sucediendo y sigamos viendo tanta, pero tanta desintegración familiar, que es lo que estamos viendo. ¿Qué hacen? Esos chicos se vuelven agresivos, se vuelven malos hermanos y se vuelven malos amigos. Se convierten apáticos, solos, no hablan con nadie, se sumergen en cosas que ellos quieren llenar por los vacíos y las tristezas que ellos tienen en su corazón. Todo esto produce un efecto y es un miedo prolongado al estar solo o al morir. Ahora, tú como papá, tú como mamá, como núcleo familiar, ¿por qué te cuesta mantener en el entorno la unidad de una familia unida? ¿Qué estás haciendo fuera de tu casa que lo de afuera te está robando de lo que tú debes de hacer en tu casa? Si no hay coraje dentro de la formación de la pareja y de los hijos, van a venir depresiones, ansiedades, y todo esto va a ser el causante en la temprana edad de adicciones, de infidelidad, de droga, de suicidio o de muerte. Mira todo esto. Todo tiene una consecuencia. Si yo no aprendo a controlar mis emociones y no tengo control de sí mismo, yo me voy a enfermar de estrés, de depresión, de ansiedad, de bajo autoestima, de una conducta conflictiva, tanto en la casa como en la escuela. Y muchos maestros van a decir, algo pasa con ese niño o con esa niña. Por eso nuestro lema es, hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Tú que me estás viendo, que me estás escuchando, este programa no es una casualidad. Esto es un propósito. Y ese propósito te va a ayudar a crecer y a fortalecerte. Pero no veamos la enfermedad, no veamos la problemática que está pasando, sino cómo vamos a hacer a la solución. Dentro de esa desintegración familiar se van a ver unas enfermedades a futuro. Y mira, son relaciones sexuales a temprana edad, las adicciones, los embarazos no deseados, las relaciones conflictivas, la repetición de los patrones, el comportamiento agresivo y sobre todo la delincuencia. Todos estos factores, usted y yo los podemos parar, pero es hoy. No esperes a mañana. Enseña y después corrige. Que hoy tú puedas decir, y si no se logra mantener la familia junta, ¿qué va a pasar?
¿qué va a pasar? Los hijos son el efecto y el reflejo del amor entre esa pareja. Y hoy, como esta figura, muchas parejas están desintegradas. Los hijos e hijas por diferentes lugares. Allá donde tú estás, enmenda tu camino, párate firme y comienza a integrar el núcleo familiar. Habla del amor, habla del perdón, habla de la restauración familiar y que puedan decir, gracias a Dios y gracias al programa Construyendo Familias Sanas, mi familia, mi casa, mi hogar, mi matrimonio y mis hijos están fortalecidos porque hay una integridad conforme al propósito. Comienza hoy a sembrar amor, cuidados, comunicación, respeto y sobre todo que le den el primer lugar a Dios para sus familias. Si crees que este programa está siendo de bendición y de edificación para tu vida y crees que te podemos ayudar en el fortalecimiento familiar, puedes comunicarte conmigo a mi línea telefónica 317-4031-889. Pastor Renzo Ortiz. Y juntos, de la mano de Dios, lo podemos lograr. Hasta una próxima en este tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Esta familia fue